Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Es la primera vez que los veo, que tengo esa oportunidad. Dios mediante ya había puesto en nuestros corazones que estuviéramos aquí. Me sorprendí cuando llegué. ¿Por qué? Porque hace años había tenido un sueño y era idéntico a este lugar. Dios de antemano, les digo, en obra. A veces no conocemos sus propósitos, dice que nuestros pensamientos son diferentes a los suyos. Y quién diría que después de varios años, al fin estaríamos viéndonos. Les invito a que busquen en San Juan capítulo 8, vamos a leer solo 2 versículos. Espero no tardarme, porque lo que yo tengo es que a veces me extiendo mucho. Tienes mucho tiempo, hermano. pero pero Dios puso en mi corazón este tema desde ayer que los escuchaba participar, que anotaba las peticiones. Dios puso esto en mi sentir y espero que sea de bendición. Amén. Y de antemano les pido una disculpa si en algo les ofendo, pero no soy yo, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es espada de doble filo, tanto duela ya y tanto me va a doler a mí. Entonces, pero es para edificación y para vivir en una vida en santidad en Cristo Jesús. Les invito a que se pongan de pie, San Juan 8, versículo 31 y 32, lo vamos a leer todos juntos a una sola voz. La palabra de Dios dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros teníamos una forma antes de vivir, gracias a Dios que yo crecí en un ambiente cristiano, iba todos los domingos a la iglesia desde que tengo uso de la razón, pero eso no significa que somos salvos. Nosotros encontramos la salvación cuando reconocemos que hemos pecado y que dice su palabra, no hay justo alguno, no hay nadie bueno sino solo Dios. Entonces, hoy voy a traer un tema, es un libro que he estado leyendo y que ha sido de gran bendición para mi vida, por eso digo, espero no tardarme. Y el título de este libro, que ha sido de impacto en mi vida, se titula Decide bien, escrito por Marcos Witt. Y nos damos cuenta, yo le decía ayer a unas hermanas, estuve en CONAFE muchos años, terminé mi carrera soy maestra en telesecundaria, y estuve dando clases ahí en Miramar Viejo, y les decía, yo tenía un amigo, o tengo un amigo, porque aún sigo orando por él, que puse Ausencio, pero creo que es Ausencio, que vive por acá cerca, y que él le alababa a Dios, y que yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio, que platicábamos acerca de la palabra, y qué triste es saber que el día de hoy se ha desanimado y por lo tanto se apartó. Y entonces todo esto nos implica acerca de las decisiones que tomamos. Dice su palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaran, aún con todo Dios está con nosotros. No sé quién de los que está aquí es el único parte de su familia que está aquí, pero dice que cuando nosotros nos entregamos a Dios, dice, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres, se cumple la palabra en que Dios nos transforma nuestras vidas. Y al momento en que se perfeccionan nuestras vidas, llega a cumplirse lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es una esperanza que nosotros no tenemos que perder. Todas estas peticiones que se han puesto aquí, créanlo, como dijo los hermanos que han pasado, que Dios hace la obra en su divino momento, pero Dios hace la obra. Entonces vamos a comenzar. No sé si usted sabe, pero todas las personas tomamos más de 2.500 decisiones en un solo día. Hoy tomamos la decisión de a qué horas levantarnos. Yo le puse la alarma y nunca sonó, se me hizo tarde, pero ahí empezamos mal. Entonces son decisiones que, queramos o no, hay decisiones que no afectan tanto nuestras vidas, hay algunas que medio nos afectan, pero hay otras que realmente van a impactar nuestra vida y de las futuras generaciones. Y una decisión mal tomada pues trae grandes consecuencias. Allá en el mundo dice que toda acción tiene acción, y es cierto. Todo lo que decidamos en algún momento vamos a tener consecuencias, sea bueno o sea malo. Y les voy a leer, nada más lo voy a leer para que no perdamos mucho tiempo, porque la verdad sí está largo el tema.
En Deuteronomio 30:19, si alguien lo quiere anotar, si alguien lo quiere buscar de forma rápida, Deuteronomio 30:19, que es el tema central, el versículo central de este día. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Yo os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos puso desde en un momento la bendición y la maldición. Y nosotros sabemos que todos tomamos decisiones. ¿Quién fue la primera persona en todo el mundo en tomar una decisión? A ver, mis hermanos. ¿Quién fue la primera persona en tomar una decisión? Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios los puso en el jardín de Edén y había dos árboles. Uno, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el otro, el árbol de la vida eterna. Y le dijo Dios, de todo árbol podrás comer, mas el fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea que Dios le había dado la oportunidad de comer el árbol de la vida eterna. Y ahí empieza la decisión. Adán y Eva tuvieron esa decisión, sin duda se lo dijo Dios a Adán, no había sido creado Eva, pero cuando fue creada me imagino que, y dice la Biblia, que Adán le dijo que no podrían comer de la ciencia del bien y del mal. Y sin embargo lo comieron y ahí está la primera decisión. Nosotros tenemos que tener cuidado qué decisiones tomar. Hay decisiones que aparentemente son de bendición y son de maldición y nosotros no lo sabemos. Mi mamá, yo me acuerdo, esta semana ha sido muy difícil. Todos estamos aquí y no sabemos por lo que hemos pasado. Vemos rostros, vemos caras, a veces vemos sonrisas, pero no sabemos la vida que han pasado. Y Dios nos ha bendecido tanto, mis hermanos. Todos ustedes tienen testimonios, los he estado escuchando desde ayer. Aparentemente estoy distraída, pero escucho. Y me ha impactado de los testimonios que he escuchado. Dios hace obras. Dios puede transformar un corazón que antes era alcohólico, que antes golpeaba, a uno renovado, a uno que alaba y que protege a su familia. Dios hace la obra. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Entonces, quiero recordarles, una buena decisión tomada hoy puede impactar el futuro del día de mañana. Por eso dice Deuteronomio 30:19, nuevamente lo leo, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Cuándo los va a llamar? Cuando estemos delante de su presencia, cuando seamos juzgados delante de nuestro Dios en el santo trono. Ahí seremos juzgados. ¿Y a quién va a llamar por testigos? A los cielos y a la tierra. Y los cielos y la tierra están desde antes de que nosotros existiéramos, desde que existió Adán y Eva. Entonces tenemos grandes testigos delante de Dios. Podemos escoger bien una bendición o podemos escoger una mala decisión y traer una maldición. Entonces, a veces, cuando platicamos de las palabras de Dios, cuando convivimos allá afuera, somos cartas leídas. ¿Qué decisión, qué actitud vas a tomar allá afuera cuando una persona te insulte, cuando una persona te golpee? ¿Qué decisión tomarías? Dice la palabra de Dios que si alguien te golpea en un cachete, tienes que darle el otro. Dice la palabra de Dios que tienes que amar a tu enemigo cuando te maldice, y a veces es difícil. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos realmente discípulos de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí le adoramos a Dios no solamente aquí físicamente, sino que aún en nuestros pensamientos son de continua alabanza? Aún nuestros pensamientos hay pensamientos de paz. Dice, ayer escuchábamos la participación de un hermano, dice, en todo lo bueno en esto pensar. ¿Por qué? Porque como dijo ayer el hermano Alfredo, dice, a veces el temor, a veces todo implica acá en los pensamientos. Comienza como una duda. Comienza con una palabra, que si nosotros le damos el poder, podemos desanimarnos, podemos caer incluso en los pecados. Le doy gracias a Dios porque yo sé que obrará en sus vidas y obrará en la mía, y obrará en esta comunidad y obrará en todo nuestro estado, en nuestro país, en los divinos tiempos de Dios, porque nos estamos preparando para su venida.
Dios viene pronto, escuchamos guerras, escuchamos que se levantan falsos profetas, escuchamos que hay otras religiones como en el tiempo de Noé. Dios viene, no sabemos cuándo. Por eso tenemos que estar velando y orando en todo momento, para que cuando Dios venga, nosotros estemos firmes y adelantes, y que cuando suene la trompeta, seamos levantados. Pero es una santidad que solamente encontramos en Cristo Jesús. Y entonces les voy a contar una anécdota que aquí escribí. Dice, cuando alguien te ofrece algo que no quieres, ¿lo recibes? Cuando alguien intenta ofenderte o me dice algo desagradable, me está ofreciendo algo. En algunos casos es un sentimiento de rabia y rencor que puede decidir si acepto o no. Si alguien me ofrece rabia y desprecio, estaré aceptando su regalo y en verdad prefiero obsequiarme mi propia serenidad. Su rabia pasará, pero no debo tratar de que se quede conmigo, porque no me ayuda ni me edifica. Yo no puedo controlar lo que en el otro lleva en su corazón, pero de mí depende lo que carga el mío. Y entonces nos damos cuenta ahí en que las emociones es algo natural. Dice su palabra en Pablo, dice, ya hasta se me fue, lo raya y se me fue, en donde dice que no se turbe, no, ¿cómo iba? El que se enoja, en donde dice que no ponga el dedo, ¿quién se acuerda de ese? Ya se me fue. ¿Vale? Exactamente, airaos, pero no pequéis. Nos podemos enojar, nos podemos entristecer, pero no dejemos que eso nos controle y que por eso pequemos. Es natural nuestras emociones, Dios las puso por algo, pero tenemos que tener mucho cuidado de no pecar. ¿Y qué significa el pecado? Yo lo aprendí hasta hace unos años atrás y entendí que el pecado es hacer las cosas que a Dios no le gustan, que aún sabiendo que es malo, nosotros caigamos y lo hagamos. Y a veces es difícil luego levantarnos porque no queremos reconocer o porque tenemos miedo de irnos delante de la presencia de Dios y reconocer que hemos fallado. Pero es necesario, porque dice en su palabra, no tenemos por un sumo sacerdote que no puede interceder, porque él sufrió toda tentación y todo pecado, pero fue hallado justo delante de Dios. Y ese es nuestro sacerdote que intercede día y de noche por nosotros. Entonces, nuestras decisiones también pueden llevarnos a un punto de perder nuestra vida. Dios nos ha dado un cuerpo. Si nosotros lo cuidamos y lo atesoramos, para la honra y la gloria de Dios nos va a durar mucho tiempo. Si nosotros no nos cuidamos físicamente, obviamente no va a durar mucho tiempo. Dios nos puso la vida o la muerte. Y lo dice en Deuteronomio 30:19. Y sabemos que su palabra es verdadera. Es verdadera. Y vamos a estar viendo unos puntos, las decisiones significativas. Decisiones que nos van a afectar a nosotros, queramos o no. Aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, seguimos tomando decisiones y seguimos teniendo y enfrentándonos más a tentaciones. Porque cuando más entregados estamos delante de Dios, más enfermedades vienen, más tentaciones vienen, más tendremos, a veces dice que algunos darán falso testimonio como nosotros. Si lo hicieron con Jesús, que no lo hagan con nosotros. Pero de nosotros depende qué decisión vamos a tomar ante estas situaciones. Nunca podremos saber en el mismo instante cuál será la consecuencia de una decisión que tomamos el día de hoy, que tomé el día de ayer, ni a cuántas personas afectarán. Es necesario aprender a discernir entre las decisiones sencillas y aquellas que serán trascendentales que nos impactarán en nuestras vidas. Entonces, hay decisiones que sí cambian nuestra vida y que sí afectan nuestra vida. Podemos sentirnos que somos personas que a quién vamos a afectar, tal vez a nada más a Giritla, tal vez nada más a Valles, pero no lo crean, mis hermanos. Hay decisiones que afectan y moldean nuestra vida y que con estos videos pueden impactar a otras naciones. Como en el caso de Jesús, sigue impactando y hace 2000 años que vino. Y hay otras historias como en el libro de Hebreos 11, enumera grandes personajes que tal vez ellos pensaron que no iban a impactar, pero sí lo hicieron. Pues nosotros podemos impactar
a demás personas y a veces incluso a muchas comunidades, a muchos estados. No lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero hay que dejar que nos guíe. Dice en Efesios 4:25, la primera decisión que nosotros como cristianos tenemos que dejar. La primera decisión es decida comenzar a hablar con la verdad sin decir una sola mentira, dejando atrás la mentira. En Efesios 4:25 ya lo encontraron, amén. Lo leemos. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que dejar atrás la mentira. Y yo ayer, antier, más bien dicho, el domingo, les platicaba ese tema con los hermanos de la iglesia donde me reúno. Y yo les decía, a veces siendo cristianos, decimos una que otra mentira. Decimos que es una mentira piadosa cuando nos dicen, ¿te sientes bien? Y nosotros decimos sí, cuando en realidad no estamos bien. Y hay que dejar atrás la mentira. Y hay que dejar atrás porque no es bueno, porque no nos edifica. Porque tal vez si esa persona nos dice, ¿estás bien? Y nosotros le decimos no, ahí podemos empezar a compartir nuestro testimonio. Y a pesar de que no estamos bien, tenemos una confianza puesta en Jesús. Entonces, tenemos que dejar atrás las mentiras porque no nos edifican. Tenemos que decir la verdad, siempre la verdad, y Jesucristo fue uno de ellos, que a pesar que dolía la verdad, Él siempre dijo la verdad, aunque estuvo dispuesto a morir por Él, por la verdad. Y dice en San Juan 8, dice, y permaneceréis en mi palabra, seréis libres. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Aleluya. Jesucristo es la verdad. Entonces la verdad siempre puede cosechar un fruto bueno. Eso no significa que hablaremos sin pensar. A veces nosotros como cristianos vemos que uno de nuestros hermanos no está bien y ahí vamos y hablamos. Dice en Santiago, dice, ser tardos ¿para qué? Para hablar. Pero prontos ¿para qué? Para oír. Ayer mientras estaba anotando aquí, escuchaba todas sus peticiones y hay algunas que ni siquiera los alcancé a anotar, pero tenemos que ser siempre y retener lo que escuchamos. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, porque podemos traer bendición o maldición de nuestra propia lengua, porque ahí mismo lo dice en Santiago. Con esta boca puedo bendecir y puedo maldecir. Y él decía, de una sola fuente del río no puede producir agua de dulce o agua amarga. Tenemos que vivir en santidad, mis hermanos, permanecer en Jesús. Y cuando nosotros nos consagramos, el mismo Espíritu nos insta a que platiquemos con esa persona que realmente necesita palabras. A veces hay personas que ya oramos por ella, ya platicamos por ella, y hay un punto en que sí, es necesario exhortarle delante de Dios a través de la palabra, no a través de nuestros pensamientos, a través de la palabra. Dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Santiago 2:19. Entonces tenemos que ser sabios, mis hermanos. Ser sabios al escuchar y ser sabios al tomar decisiones cuando vayamos a hablar con esa persona. Y antes de hablarle a esa persona y exhortarle a esa persona, tenemos que vestirnos con la presencia de Dios, para que Él sea quien hable y no nosotros, para que Él sea quien ministre y que controle nuestra lengua. ¿Y qué pasa con aquellas personas que sí deciden escuchar el consejo que viene de parte de Dios? Proverbios 8:33 dice, atended al consejo y sed sabios, no lo menosprecéis. Proverbios 8:33. Y esto nos dice que cuando ahora ya, esa persona habló, ahora nosotros estamos en el punto de que esa persona habla en nuestra vida. Tal vez ve desánimo, tal vez ve preocupaciones y esa persona se acerca. Nosotros tenemos que ser atentos al consejo, ser sabios y no lo menosprecéis, porque Dios dice, al que ama corrige. Tal vez nos está corrigiendo en una enfermedad, tal vez nos está corrigiendo a través de una situación, no lo sabemos, pero hay que depender totalmente de Dios.
Pero ¿qué pasa con aquella persona que ya nos dijeron? Hay algunas personas cristianas allá en mi iglesia, hay algunas que Dios todavía está tocándolos, no sé si aquí hay, no lo sé, pero ya en mi iglesia hay algunas personas que si uno les da un consejo, que si uno les habla con la Biblia, luego empieza a atacarlos. ¿Tú qué me vas a decir? ¿Tú que mira cómo andas? ¿Tú que mira esto? ¿Tú que tu esposo es borracho? No sé qué cosa. Mis hermanos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque hay que ser prontos para oír, pero tardos para hablar, porque somos cartas leídas. Nuestra actitud dice si estamos en Jesús o no estamos en Jesús. Aquellas personas que no escuchan los consejos de parte de Dios y se ofenden, son como lo dice en Proverbios 15:5. Proverbios 15:5 dice que el necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Quién es nuestro Padre? Al momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, Dios Padre nos adoptó a través de su sangre preciosa. Entonces, el consejo siempre va a venir del Padre. Y a veces nosotros somos necios que menospreciamos lo que Él quiere en nuestras vidas. Dice, más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Porque sí, cuando hacemos cosas malas, Dios siempre nos va a corregir. De una o de otra manera, Dios nos corrige, porque dice su palabra que Dios al que ama corrige, y al que no son tratados como bastardos, que quiere decir que no los ama. Por eso cuando nosotros caemos, yo siempre le he dicho a Dios, Dios, cuando yo caiga, tú seas quien que se cumpla tu palabra en Salmos 23, que dice, con tu vara, ¿qué dice? ¿Se sabe en Salmos 23? ¿Y tu callado? ¿Y tu callado? Ah, exactamente. Y el callado es cuando le rompen la pata a la oveja. Cuando la vara la jala y a la primera lo llama. Y si no hace caso, entonces sí, le quiebra la pata y la oveja está en los brazos del pastor para que se corrija. No esperemos a llegar a ese momento, mis hermanos, pero a veces es necesario para que Dios sea manifestado en nuestras debilidades. Segundo punto, decida dejar de tomar lo ajeno. Ya vimos que las decisiones significativas, número 1, es siempre decir la verdad. Número 2, decida dejar de tomar lo ajeno. Y yo le decía a mi mamá, este tema me da cosa, porque yo todavía no me he casado. Porque van a decir los casados, ¿tú qué me vas a enseñar? Pero Dios es el que habla, mis hermanos. Decidamos dejar de tomar lo ajeno, no solamente en lo económico. Sabemos que robar, aunque sea un chicle, aunque sea un lapicero, esa persona, ese lapicero no se compró sola. Ese lapicero, aunque lo veamos tirado, es de alguien. Y así como es de alguien ese lapicero, a veces hay algunos hombres o a veces hay algunas mujeres que ven a otra persona y aunque ya están casados o aunque ya están comprometidos, a veces caemos, a veces esas personas caen. Dice, muchos hombres toman una mujer que no es de ellos y surge un problema, fornicación o adulterio. Y Dios constituyó santo el matrimonio. Amén. Y dice que es santo porque lo hizo desde Adán y Eva. ¿Y quién fue el que ofició la boda? Dios. Por eso es santo el matrimonio. No es pecado. Me da cosa hablar porque le digo, yo todavía no me caso. No es pecado las relaciones sexuales. Dios lo constituyó porque a través de eso nace un fruto de amor que son los hijos. Y que a través de los hijos se seguirán alabando y glorificando a Dios. Pero haciendo cosas buenas, haciendo la voluntad de Dios. Y por eso yo les decía a antier, cuando están cansados, uno enamora a su pareja. Le doy gloria a Dios de que yo sigo viendo un matrimonio que hasta el día de hoy se siguen enamorando. Hasta el día de hoy, a pesar de que mi tía, a pesar de que mi tía ha perdido casi la vista, mi tío nunca la ha dejado. Y que se van a caminar tomados de la mano. Aunque ya estén grandes, se van a caminar. Y le digo a mi mamá, yo quiero una pareja así, que me ame y que esté dispuesta, aunque yo esté enferma, a seguir siendo la cabeza de mi casa.
porque yo quiero alabarle a Dios. Y así usted, mi hermano, ¿quién es nuestra cabeza? Jesucristo. Nosotros somos la novia esperando su llamado. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. Porque esa mujer, mi hermano, no es suya. Ese hombre no es suyo. Es de alguien más, por lo tanto no lo tome. Por eso dice su palabra, que si es necesario orad, ayunad, hagadlo, pero si están casados, llegando el tiempo, vuelvas a su pareja para evitar caer en pecado, porque el diablo siempre nos va a poner tentaciones. Y en las tentaciones sexuales hay un personaje en la Biblia de que de él tenemos que aprender. ¿Quién es? ¿Quién es la historia de Potifar? ¿Quién se acuerda? La mujer de Potifar. ¿Quién era? ¿Quién era este joven que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer? José. Que una mujer dice que él tuvo que huir, aunque dejó evidencia, pero si él estaba bien, tuvo que huir para no caer. Por eso dice Pablo, huye de las pasiones. No las afrontemos, no nos hagamos los valientes, sino seamos cobardes ante eso, porque es mejor parecer cobardes que haber caído en pecado. Es necesario huir, es necesario inclinar nuestras rodillas para que Dios sea quien nos moldee. En Efesios 4:28 dice, el que hurta, no hurte más, sino trabaje. Y en el matrimonio no caigamos en adulterio y en los jóvenes no caigamos en fornicación, sino que trabajemos. No, dice, el que hurta no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Y a qué se refiere? En este tema, obviamente se refiere a otro tema, pero en este tema yo lo entiendo, que los casados trabajen en su matrimonio, sigan enamorándose, sigan trabajando en su relación, cosechándolo. Dice, y haciendo con sus manos lo que es bueno. Dios bendice el matrimonio. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si yo le pido un consejo a los que ya están casados, me van a decir que sí han tenido tentaciones. Yo sé que sí. Y yo le he preguntado a muchos que ya están casados y me dicen sí, porque yo decidí casarme con una mujer y mi tío me dice, yo decidí casarme con ella. Y sé que va a haber mujeres más bonitas, sé que va a haber hombres más bonitos, pero yo he decidido serle fiel. Y para mí ella será la más hermosa. Y así debe ser dentro del matrimonio. Y hay personas, mujeres que han intentado y él ha dicho no, porque yo tengo que ser fiel. Amén. Y esos son consejos que a nosotros los jóvenes nos impactan, porque hoy en día, si nosotros le preguntamos allá en Gilitla a los primeros que nos crucemos, dicen, no, yo no me quiero casar, ¿para qué? Si luego me van a hacer infiel. Y mi tía dice, no, yo no me quiero casar porque una vez casados va a venir más problemas. Y no es cierto, Dios bendijo el matrimonio, pero ya el diablo ha distorsionado el matrimonio para que pensemos que no es bueno y para que prefiramos la unión libre. Pero eso no es bueno, mis hermanos, porque entonces no tenemos todas las bendiciones de Dios. Sí, Dios nos bendice, pero hay tantas bendiciones que a veces nosotros no las permitimos por nuestras decisiones. Entonces decidamos vivir bien. Yo le decía a mi mamá, yo estoy orando por mi boda, porque sí, ya tengo un pretendiente. Y estoy orando para que Dios ponga la fecha y sea esa persona digna delante de Él. Y le doy gracias a Dios porque esta persona, le doy gracias a Dios porque mi relación es a distancia. Y muchos dicen que eso no funciona, pero yo creo que sí funciona. Y yo tengo confianza en Él y en mí. Y así es Dios. Dios está en una relación a distancia. Él está allá, pero lo sentimos acá y mora acá. Y así tiene que ser nuestra relación. Tener cuidado con lo que vemos, con lo que tocamos, a dónde van nuestros pies y qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos. Número 3, decidamos tomar una actitud positiva. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 dice, hay personas que parecen tener una nube negra en su cabeza. Siempre vemos el lado negativo, el lado difícil de las cosas. Pero el Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa aún en medio de nuestras enfermedades. Dios quiere que sigamos alegres y luchando por su palabra,
aún en medio de las dificultades. Si ya lo tienen, mis hermanos, lo leemos todos juntos. Proverbios 4:18. Amén. Lo leemos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Dios se está perfeccionando en nosotros, es como una luz que se va aclarando cada vez más, que se va perfeccionando hasta que el día es perfecto. Cuando vemos el amanecer, inicia con un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Y cuando son a las 12 vemos su resplandor. Y así tiene que ser nuestra vida. Así tenemos que, a pesar de que haya oscuridad allá afuera, a pesar de que haya problemas, situaciones, a pesar de que nuestra familia nos siga tachando de que aunque decimos ir a una iglesia no somos santos, pero es porque Dios aún se va perfeccionando en nuestras vidas. Dios tiene mejores días para nosotros, pero hay que nosotros tener esa confianza y esa fe en que Dios nos va a levantar, en que todo obra para bien. Amén. Número 4. Decida vivir en amor haciendo el bien de todos. Busquen Lucas 6:27. Y eso sí lo van a leer ustedes solitos. Lucas 6:27. Y esto es donde aprendemos a tener que decidir vivir en amor. Aunque nos cueste, decidamos vivir en amor. Lucas 6:27, si ya lo tienen, lo leen por favor. Amén. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Amén. Y es difícil, mis hermanos. Es difícil amar a aquella persona que no nos quiere. Es difícil amar a aquella persona que nos pone muy mala cara. Es difícil amar a aquella persona que nos insulta y a veces incluso lo escuchamos. Pero dice la palabra, pero a vosotros los que oís, los que oyen, les digo, amén a sus enemigos. Porque es fácil amar a nuestra familia. Porque es fácil amar a nuestra pareja y a nuestros hijos. Pero es difícil amar a aquella persona que no nos quiere. Pero dice su palabra, amad a vuestros enemigos. Ámenlos, hermanos, porque nuestra lucha no es contra esas personas, sino contra huestes espirituales, porque están nubladas y no les permiten ver más allá. Para ellos es normal, para nosotros que estamos en Dios, sabemos que eso no es bueno. Por eso tenemos que amarlos, por eso Jesús amó a todos, incluso cuando estaba en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que nosotros tenemos que hacer, perdonar a esas personas porque no saben lo que hacen, porque viven en oscuridad y porque ahí nosotros tenemos que ir a predicarles el Evangelio, con boca, pero también con nuestro testimonio. Amén. Porque nuestra conducta, porque en cómo nos comportamos allá de donde somos, porque yo, Flor de Lis, cómo me comporto allá en el cañón, va a decir si soy cristiana o no. Porque dice su palabra, no solamente de labios, sino también de obras. No solamente de fe, sino también por obras. Porque la fe viene acompañada de obras. Porque si yo creo en Dios, Dios obrará en mí y se verá reflejado como Juan y como Pedro, que personas sin vulgo, es decir, personas que no tenían estudios, se maravillaban con el denuedo porque habían estado con Jesús. Que así seamos nosotros, que estando con Jesús se vea nuestra transformación, mis hermanos. Y dice, pero es nuestra decisión cambiar el curso de un futuro de odio a una enemistad. Y estando celebrando nuestro aniversario en la iglesia ya en el Cañón de 80 años, bendito sea Dios, el pastor que predicó dijo un tema que hoy lo comparto con ustedes. Dijo el pastor de que había dos hermanas que se agarraron en un tianguis a chongos, se jalaron los cabellos, se golpearon feo, pero Dios obró en ellos y dice que después de un año se encontraron en una asamblea y ambas les tocó en el mismo lado y que se empezaron a reír porque Dios había obrado en ellas, porque eran enemigas, pero por Dios se hicieron hermanas y se amaron. Y es por lo mismo, nosotros tenemos que amar, porque si antes estábamos alejados de Dios, cuando Dios nos transformó y cuando Dios nos perdonó, así como Él nos perdonó y amó, así nosotros tenemos que perdonar y amar. Porque Dios obra, mis hermanos, pero es nuestra decisión. Dios no nos va a controlar como marionetas, no, Él es santo y perfecto.
pero nosotros tenemos que tomar esa decisión de amarlos. El Señor dice en Mateo 5:11, bienaventurado eres cuando por mi causa os vituperen y te persigan diciendo toda clase de mal contra ti mintiendo. Y es que la gente no nos quiere, el mundo no nos quiere, porque somos diferentes. Y porque somos diferentes no nos quieren, porque ellos se dan cuenta que no están viviendo bien. Pero tenemos que amarlos, mis hermanos, y seremos bienaventurados porque por su causa seremos ofendidos. Seremos bienaventurados porque cuando en su causa seamos golpeados, porque eso significa que estamos obrando y estamos cumpliendo. Y el segundo punto es decide vivir en perdón. Busquen en Segunda de Crónicas 2:14. Segunda de Crónicas 2:14. El perdón no es un sentimiento, mis hermanos. El perdón es una decisión. Dios decidió perdonar nuestros pecados. Nosotros tenemos que decidir perdonar. Segunda de Crónicas 2:14. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. ¿Lo leen, por favor? Hijos de una mujer de los hijos de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedras y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y saca toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con todo de mi señor David, tu padre. Dice, hijo de una mujer de las hijas de Dan. Y si nos damos cuenta, aquí nos cuenta todo lo que puede hacer. Y hay algunas cosas que nosotros no podemos trabajar en bronce y hierro, porque es necesario. ¿Quién es herrero aquí, mis hermanos? ¿Quién ha visto el trabajo de un herrero? ¿Han visto cómo se hace un wingaro o un machete? ¿Cómo se hace? Con fuego. ¿Y qué más? Con golpes. Y entonces nosotros, bueno, me confundí de pasaje, pero bueno, vamos a tomar este, en donde dice, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, en plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul y en lino. Todas estas cosas son piedras preciosas. Cada una de ellas tiene un valor diferente. Cada uno de nosotros tiene dones diferentes. Cada uno de nosotros tiene talentos diferentes. Pero Él, nuestro Padre, trabaja en cada uno de nosotros por medio del fuego, por medio de la madera. Él trabaja para perfeccionarnos. Por eso es necesario el perdón, mis hermanos. Por eso es necesario que nosotros le busquemos continuamente, porque sin Él no podemos ser nada. Por Él estamos perdidos. Entonces, tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Tenemos que perdonar a aquella persona que nos insultó. Tenemos que perdonar a aquella persona que nos hizo daño, porque estaba en tinieblas y porque no sabía lo que hacía. Y si es que era cristiano, aún así tenemos que perdonarlo. Porque Dios por algo obra. Y yo le decía a mis hermanos, le doy gracias a Dios por todo lo que he pasado, por esas personas que me hicieron daño, porque hoy soy lo que soy gracias a que Dios trabajó en mí a través de ellos. Y así, mis hermanos, ustedes, perdonen, amen a sus enemigos y Dios obrará en sus vidas grandemente y verán su gloria aquí y en donde quiera que vaya. Dios se manifestará, porque Dios estará con ustedes desde que salen hasta que entren en su casa, y aún en su casa Dios los bendecirá. Amén, amén. Número siguiente, ya no me acuerdo ni qué número vamos. Decida conocer y cumplir con la voluntad de Dios para su vida. Y a veces a algunos cristianos recién convertidos les da miedo conocer el propósito por el cual Dios los puso. Porque sabiendo el propósito, ya no hay excusa alguna para no darle cuentas a Dios. Pero es hermoso conocerlo y cumplirlo. Vamos a ir Romanos 12:2 y lo que nos enseña este pasaje. Romanos 12:2. Y es necesario, mis hermanos, decidir cumplir la voluntad de Dios porque es agradable y perfecta. Romanos 12:2. Amén. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis. Aquí somos peregrinos, somos pasajeros. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Sabemos nuestra fecha de nacimiento. Sabemos la fecha de nacimiento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Y hay algunos que ya se nos olvidó porque éramos muy chiquitos. Yo lo acepté a los 7 años y le doy gloria a Dios porque aún sigo permaneciendo en el camino. Pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién da el entendimiento? ¿Quién da el discernimiento y la sabiduría? Jehová. Y ayer lo vimos y lo seguimos aprendiendo. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y es agradable y perfecta. Dios tiene planes y propósitos en tu vida. Solo tienes que decidir, seguir adelante y cumplirlo. Por lo tanto, busque cumplir la voluntad de Dios. Busque cumplir a través de decisiones correctas, mis hermanos, porque cambian la vida. Decida vivir una vida íntegra y a veces confundimos qué es lo que significa la vida íntegra con la vida en honestidad. Les voy a pedir a todos los hombres que busquen Salmos 119:80 y a todas las hermanas, a todas las mujeres, Isaías 38:3. Salmo 119:80 para los varones, Isaías 38:3 para las mujeres, para nuestras hermanas. La integridad no es un don, sino una decisión. Muchas veces nos confundimos con la integridad con la honestidad, pero no es lo mismo. Una persona es íntegra cuando toma buenas decisiones en todas las áreas de su vida y no simplemente en la económica. Salmo 119:80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Amén. Una vez más, pero todos juntos, a una sola voz. Que no se escuche que uno va adelantito y uno va atrás. Una sola voz. Uno. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Dice, sea mi corazón, ¿qué? Íntegro. Son decisiones, mis hermanos, porque sabemos que del corazón vienen los malos pensamientos. Sabemos que el corazón del hombre es malo, pero si dice, sea mi corazón íntegro, quiere decir que es una decisión de nosotros, para que no sea yo avergonzado, porque unas malas decisiones nos traen vergüenza, y luego ya no nos queremos encontrar con esa persona, porque nos trae vergüenza. Así como dijo el hermano ayer, cuando uno se enamora pero no es correspondido y es rechazado, ya no queremos ver a esa persona. Pero cuando sí son bien correspondidos, hay amor de por medio. Y Dios bendice ese amor, si es su voluntad, obviamente. Ahora vemos lo que dice Isaías 38:3, mis hermanas, a una sola voz. Y ahí nos vemos cuáles son las decisiones de vivir en una integridad. Dice, Señor, acuérdate que viví en integridad. Nosotros tenemos que vivirla, mis hermanos, pero es una decisión y lo podemos cumplir delante de Dios. Y voy a terminar ya casi. Decida llenar su mente con la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, y eso se supone que todos nos los tenemos que saber de memoria, que dice, mis hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que dice Mateo 4:4. Ya nos aprendimos un versículo desde hace mucho tiempo. Y es verdadero, mis hermanos, no solo de pan vivirá el hombre. Estadísticamente hablando y científicamente, una persona aguanta 3 días sin comer y sin beber. Si estamos sanos. Si ya uno está enfermo, pues obviamente sí necesita agua, como en mi caso, que ya necesitaba el agua para tomar mis pastillas. Pero una persona puede vivir allá en el desierto 3 días y 3 noches. Y nos sorprende saber que Jesucristo estuvo ¿cuántos días en el desierto?
40 días y 40 noches. Y ahí vemos la gloria de Dios, que ahí sí se cumple que dice, no solo de pan vivirá el hombre. Porque si hubiera sido otro, ya se hubiera muerto. Pero Jesucristo aguantó 40 días y 40 noches, y si Él pudo, por la gracia de Dios, nosotros podemos. Yo estuve en el COVID, a mí me dio, y estuve un mes sin comer ni tomar nada. Y gloria a Dios, que Él me prosperó para que yo aguantara. Obviamente, gracias a Dios que Él ya sabía que yo creo que me iba a enfermar porque subí de peso. Tuve grasita. Y eso me protegió, yo creo, de toda esa adversidad, porque Dios es santo. Dios nos prepara para que cuando nosotros pasemos por ahí, Él se perfeccione. Y es hermoso, mis hermanos, estar enfermos. Yo le doy gloria a Dios cuando estoy enferma, porque más me acuerdo de Él, porque más me lleno de Él. Y sí, cuando estoy sana, más aprendo de Él. Que en nuestra enfermedad y en nuestra sanidad nos llenemos de Él. Que en nuestro gozo y en nuestra tristeza nos llenemos más de Él. ¿Cuántos de nosotros tenemos devocionales diarios? Levanten la mano. Amén. ¿Cuántos de nosotros antes de irnos a dormir leemos la Biblia? Amén, gloria a Dios. Si no, es momento de que lo hagamos, porque dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Nosotros no podemos ser cristianos si no leemos la Biblia. Y a veces es mejor esta. Yo siempre le doy gloria a Dios de que siempre tengo Biblia. Es mejor esta que es mejor esta. Y aunque aquí tengo 3 versiones de la Biblia, es mucho mejor esta. ¿Por qué? Porque a veces nos llegan notificaciones. ¿Quién de ustedes ha leído esta y le llegan notificaciones? Le llegan llamadas. Por eso es necesario que dice, cuando oremos, encerrémonos. Para que no nos distraigamos. Para que aunque venga visita, pues está todo cerrado, nosotros nos concentremos en Dios. Porque Dios enviará, así como ayer estaba escuchando de que un hermano dijo que su mamá iba a venir. Gloria a Dios, iba a venir, pero llegó una visita. Y ya no pudo venir. No sé si ahorita está la hermana aquí, no lo sé. Pero cuando nosotros queremos más intimidad con Dios, el enemigo va a enviar, y a veces a nuestra propia familia. Y no es que sea malo, no es obviamente que la hermana sea mala, no. Pero a veces nosotros tenemos que tomar decisiones que edifican nuestra vida. Por eso es necesario encerrarnos. Yo le digo a mi mamá, yo tengo mi cuartito donde ahí me encierro y aunque pasen no les hago caso porque yo me enfoco en la palabra de Dios. Y ahorita estoy leyendo en Santiago y en Santiago estoy aprendiendo mucho. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque ahí aprendemos mucho en la palabra de Dios. Porque no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de también el pan, que es la vida eterna, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4, 11 y 12 lo voy a leer. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál es el reposo? El cielo. Por eso somos peregrinos, porque no sabemos nuestra vida. Búsquenlo, mis hermanos. No sabemos nuestra vida, no sabemos cuándo vamos a morir. Mi primo hace casi un año ya que falleció a los 18 años y Dios sigue obrando en su muerte. Porque dice, la semilla tiene que morir para que llevar buen fruto. Mi primo falleció y le doy gloria a Dios porque él caminó en las cosas de Dios. Y mi hermano Josué es testigo, fuiste al sepelio, mi hermano Josué. Y Dios bendijo porque en la iglesia no se juntan muchas personas, porque muchos se van a trabajar. Gloria a Dios le doy porque asistieron más de 500 personas en una noche. Y al siguiente día Dios permitió otras 500 personas. Y al tercer día otras 500 personas, diferentes. Porque Dios obra aún cuando la semilla muere. Nosotros, Dios puso en nuestro corazón una semilla, que es la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 4:11, si ya lo tienen, lo leemos todos juntos, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Decisiones, mis hermanos. Nuestras decisiones dependen si llegamos allá arriba en el cielo. Pero tengamos cuidado para que no caigamos, porque podemos perder la salvación, mis hermanos, si no hacemos las cosas de Dios. Por eso les dije, la espada es de doble filo, porque tanto les duele a ustedes, pero también me duele a mí, porque también es para mí. Versículo 12, mis hermanos. Porque la palabra de Dios
Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la Biblia. La Biblia nos corta. ¿Quién de ustedes ha leído la Biblia y se ha quebrantado y ha llorado? Porque es Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos. La espada de dos filos es aquella que tiene que hacer esta función. Y duele cuando nos cortamos. ¿Quién se ha cortado la mano con un cuchillo, con un machete, con un húngaro, con lo que sea? Duele. Eso es lo que hace la Biblia. Y tiene que doler más, porque la espada se tiene que encajar. No solamente aquí tantito, sino que se tiene que encajar y salir del otro lado. Tiene que doler, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos corta, porque dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Y es mejor entrar en el cielo tuerto que todo entero y estar en el infierno. Y es duro, mis hermanos. Y obviamente no nos tenemos que cortar la mano, lo dice en sentido figurado, que si nuestra mano nos es intención de caer, pegarle o hacerle algo para no pecar. No hurtemos. Y ahí conocemos los 10 mandamientos, que es para vivir en santidad. Y dice, la Biblia penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando nos congregamos y cuando nos santificamos, la Biblia siempre nos va a hacer llorar, siempre nos va a sentir amados, siempre nos vamos a sentir protegidos, porque es el que penetra hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu. Y luego nos dice las coyunturas y los tuétanos. Y es impactante porque son nuestros huesos, son nuestros nervios. Y tantito nos tocamos ahí con una aguja y ya nos duele. Pero es impactante lo que Dios hace en nuestras vidas. Dice la palabra, la Biblia discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque cuando leemos la Biblia a veces nos remuerde la conciencia que no estamos bien. Pero es porque Dios obra a través de este libro, que no es cualquier libro, sino que es la palabra de Dios. Y sabemos que se va a cumplir. Entonces, aprendamos a discernir nuestra mente en los pensamientos de Dios, porque no solo de pan viviremos, sino a través de su palabra, a través de la Biblia, y nos da la oportunidad de tomar buenas decisiones. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos de santidad, nunca vamos a tomar una mala decisión. Nunca, porque Dios nos va a decir qué decisión tomar, qué acción tomar, nos enseña y nos aconseja, porque en Proverbios encontramos tantos consejos, en Eclesiastés 2 encontramos consejos para los jóvenes, en la Biblia nos da consejos, y es seguro que vamos a vivir una vida íntegra, porque la Biblia así es un instrumento y un canal donde Dios nos llena nuestras vidas, pero es necesario tomar buenas decisiones. Porque si no decidimos bien, si usted el día de cuando se termina el ayuno, el miércoles, mañana, ¿verdad? Mañana, ¿a qué hora se termina? Mediodía. Al mediodía. Entonces, muchos tendrán esa decisión mañana en la noche, leer la Biblia o no, porque tal vez están cansados, porque ya 3 días, aunque sí, dice la palabra de Dios, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí entran las decisiones. Decida aprender más de esto. Y esta, que es mucho mejor que esta. Porque esta trae distracciones. O al menos yo me distraigo más con el teléfono. Porque a veces ya me quiero conectar y quiero saber qué es lo que dicen otras personas, otros familiares. Y entonces termino agarrando, cuando yo agarro esta, empiezo agarrando esta y después de media hora ya estoy con mensajes. Después de media hora ya estoy con notificaciones. Y cuando agarro esta, me puedo tardar todo un día completo llenándome. Y es más hermoso cuando te llenas de esto que cuando te llenas acá. Porque a veces platicando con esa persona nos cuenta sus problemas y en vez de que nos animemos, nos desanimamos. Por eso es necesario esta Biblia, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Y sí, Dios nos bendice, porque como dijo el hermano ayer, este también es un medio para compartir la palabra de Dios. Porque nuestros estados de WhatsApp
también nos dicen cómo vivimos, porque lo que publicamos en Facebook también nos dice cómo vivimos, y a través de ahí alcanzamos a otras personas, de otros países, de otros lugares, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero es necesario nutrirnos más cuando leemos la palabra de Dios aquí. Cuando vamos en el trabajo y a veces la olvidamos, ahí sí, pues ya recurrimos a esta. Pero si es necesario que usted salga de viaje, llévesela. Cuando yo me fui a Hidalgo a aplicar mi examen, yo me la llevé porque yo dije, no, si en el teléfono me distraigo. Son decisiones, mis hermanos. Si usted no se distrae a leer la Biblia aquí, pues adelante. Pero si usted es como yo y se distrae mucho, llévela donde quiera que vaya. Porque un soldado no puede ir a la guerra sin pistola. Un soldado no puede ir a la guerra espiritual si no carga la palabra de Dios. Y ahí Efesios nos dice cuál es la armadura. Vístase de ella, mis hermanos. Yo creo que aquellas personas que tomaron malas decisiones era porque no conocían a Dios, porque ellos creyeron tomar las decisiones correctas, pero no tenían quien les dijera la verdad. Por eso, mis hermanos, tenemos una gran comisión. Id y predicad y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios de las tres formas se manifestó al hombre. Se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento. Se manifestó como Hijo en el Nuevo Testamento. Y se manifestó como Espíritu Santo cuando Jesucristo subió al cielo. Hasta este momento se sigue manifestando. Por eso es necesario santificarnos y terminar una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Jesús, todo aquel que pida en mi nombre, os será hecho. Créalo, mi hermano, crea que Dios obra y tome buenas decisiones que edificarán su vida. Porque termino con el versículo clave, Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es tu decisión cómo quieres vivir delante de Dios, mi hermano. Dios puede tocar, pero si tú no oyes, si tú no abres la puerta, Dios no obrará. Es tu decisión, mi hermano, y que Dios les bendiga. Y espero estar a la siguiente en los 3 días que será en Latinaje al Cristiano. Ahí sí voy a llevar mis cobijas para estar bien preparada, porque es de bendiciones de mis hermanos. Y espero verlos ahí en Latinaja.